Queridos amigos, estamos avanzando como un ciego en una noche oscura, a tientas y a tropezones, guiados solo por murmullos y algunos gritos, y a veces por pequeños destellos de luz. Vamos como surcando un río torrentoso, apoyándonos en piedras y ramas, tratando que la corriente no nos lleve río abajo, sino queriendo ir en contra de su fuerza, en dirección de la fuente, donde esta corriente un lejano día se originó. No es una tarea nada fácil, y seguramente daremos muchos pasos en falso y no pocos en la dirección contraria a la que nos hemos propuesto avanzar, y sin embargo, y a pesar de todos los grandes obstáculos, tenemos una carta de triunfo, un as bajo la manga, un recurso infalible, que es la pequeña dosis de buena voluntad que nos mueve a buscar la guía y ayuda del Espíritu Divino. Llámalo Espíritu Santo, Maestro interno, Yo superior, llámalo como quieras, pero es aquella chispa divina que mora en lo más profundo de nuestro ser, ese mensajero que nos conecta directo a la fuente y que jamás nos abandonará ni se dará por vencido, y aunque cometamos 1000 errores y 1000 más, siempre estará ahí, dispuesto a guiarnos por el camino más directo a nuestro destino y origen. Por eso, aunque nos distraigamos una y otra vez, aunque nos confundamos con frecuencia y caigamos en múltiples engaños a lo largo del camino, de una sola cosa debemos preocuparnos, de volver siempre a poner la mirada en nuestro Maestro interno. Con esa sola precaución, podemos tener la certeza que estaremos avanzando en forma segura hacia nuestro maravilloso destino de libertad, paz, amor y dicha infinita. Hola amigos del canal Dalón, bienvenidos al 6º episodio de este programa Volver a la Fuente, donde estamos explorando distinto tipo de información y fuentes de sabiduría que nos ayuden en este camino que nos hemos propuesto de regreso a la fuente, de regreso a la plenitud total y la dicha plena. En el capítulo anterior hablamos sobre las primeras razas biológicas creadas en el universo. Dijimos que la primera raza biológica creada, según las fuentes canalizadas que mencionamos, eran las razas o la matriz de las razas insectoides. En segundo lugar, dijimos que habían sido creadas la matriz de las razas reptilianas. Y en tercer lugar, habían sido creadas la matriz la matriz de la raza humana, la raza que es nuestro origen, pero que no nos estamos refiriendo a la raza humana creada por manipulación genética por los Anunnakis hace 300.000 años, sino que nos estamos refiriendo a la creación de la matriz original de la raza humana, que habría sido creada hace unos 7.500 millones de años en la constelación de Lira. Dijimos que la creación de esta raza humana había creado una gran conmoción dentro de las otras razas preexistentes como los insectoides y en especial las razas reptilianas, que habían visto en la creación del ser humano una gran amenaza a su reinado, porque ellos se sentían amos y señores del universo, especialmente los reptiles, por todas sus capacidades de guerreros, depredadores, de seres fuertes, grandes combatientes, grandes dominadores, etc. Y nace esta nueva raza que quizás de aspecto débil, de aspecto pequeño, frágil, pero que poco a poco fueron comprendiendo que la raza humana tenía un potencial evolutivo muy superior a ellos, tanto reptilianos como insectoides. Por lo tanto, habían comenzado a, de alguna manera, conspirar en contra de esta nueva creación de la raza humana. Bueno, esta manipulación se basó principalmente en tratar de robar
esta genética adámica, ¿no?, que tenía tanto potencial evolutivo, y tratar de alguna manera de apropiarse de estos genes que hacían al hombre tan, digamos, conectado con la fuente, ¿no? Hay que pensar que estos reptiles que no tenían o no tienen mayores sentimientos, mayor sensibilidad, no tienen mayor conexión con las emociones de ternura, de cariño, de solidaridad, etc., veían en esta nueva creación de la raza humana que había sido decretada por altas jerarquías espirituales, por razones, digamos, de evolución, y justamente para que las almas del universo pudiesen volver a la fuente, ¿no? Entonces comenzaron a manipular, a tratar de secuestrar humanos, tratar de alguna manera de robarles el alma y quizás intentar introducir esas almas en sus propios seres, etc. Al ver quizás que esto no estaba funcionando del todo bien, estas especies de Elohim, más bien distantes a la fuente, un poco rebeldes a la fuente, que habían creado las razas reptiles prácticamente para conquistar el universo, como una especie de gran ejército conquistador. Entonces estos Elohim rebeldes o distantes a la fuente decidieron crear una nueva raza, ¿no? Al ver la superioridad de esta raza humana por encima de sus creaciones reptiles, decidieron tomar su propia esencia y mezclarla con estos genes adámicos de la nueva raza humana, y con ello crearon los famosos arcontes, de los que hemos hablado bastante, que es una raza etérica, manipuladora, que siembra el caos en el universo, que se alimenta de las emociones negativas. Estos arcontes se expandieron principalmente por los mundos habitados por seres reptilianos, o sea, por ser también creación de estos mismos Elohim rebeldes. Se extendieron por la galaxia de Arconis y fueron generando una sociedad altamente controlada, férreamente piramidal. Aquí nació la organización por castas, ¿no?, para así mantener un férreo control sobre las distintas sociedades. Y ellos serían los creadores de los dogmas religiosos, ¿no? Estos arcontes, que efectivamente, tal como sus creadores deseaban, fueron tremendamente ingeniosos, tremendamente tácticos, con un intelecto tremendamente capaz y de una, digamos, capacidad de manipulación y de estrategia impresionante. Y gracias a todas estas características, ellos habrían creado los dogmas religiosos como gran recurso para mantener el control sobre todas las castas por debajo de ellos. Estos arcontes tienen un gran desarrollo tecnológico, lo que les permitió tener un férreo control sobre las almas, ¿no? Recordemos que las almas era el objetivo principal de todos estos arcontes y de los Elohim rebeldes. Entonces comenzaron una manipulación sobre la reencarnación. Prácticamente inventaron este sistema de reencarnación en el cual al morir un ser prácticamente se le borra la memoria y se le vuelve a ciertos mundos evolutivos, pero al no traer la memoria de sus vidas anteriores, entonces estos arcontes prácticamente se aseguraron de que estos seres no evolucionaran y no salieran de su casta o de su nivel evolutivo, para tenerlos controlados y prácticamente permitir que solamente evolucionen aquellos grupos o castas que ellos eventualmente deseen que suban en estos escalones por necesidades, digamos, estratégicas. Pero bueno, ya hablaremos más adelante sobre este sistema de reencarnación arconte que
probablemente tiene mucho que ver con los problemas que nosotros como seres humanos tenemos hoy, aunque no somos esos humanos originales, pero obviamente somos la descendencia y estamos bajo el mismo, bajo la misma disyuntiva, bajo la misma problemática de la raza humana en general en el universo, ¿no? Esa es un poco la hipótesis que estamos manejando. Bueno, pero en el universo no todo sería manipulación y control y engaño y mentiras, ¿no? Sino que en una especie de ley de equilibrio, según estas fuentes canalizadas que estamos revisando, se habrían organizado también ciertas jerarquías de luz, ¿no? Jerarquías positivas. Ahora, yo no estoy planteando esto como una verdad absoluta, estamos simplemente explorando. Recordemos que en general en este programa estamos presentando información sin comprometernos a fondo con nada, sin dar como verdad absoluta nada de lo que estamos diciendo. Así que relájense, escuchen y traten de sacar sus propias conclusiones. Bueno, en base a esta teoría de la creación de las jerarquías de luz, para contrarrestar la negatividad que esta rebelión estaba provocando en el universo, esta rebelión contra la fuente prácticamente, se habrían creado primero la jerarquía Kumara, ¿no? Compuestas por maestros ascendidos de distintas partes del universo que habían evolucionado al nivel de vibración del amor incondicional del Cristo. Recordemos que según estas canalizaciones, esta primera creación humana se podría decir que es la creación de la matriz crística, ¿no? O la creación del primer Jesús, o el primer Cristo, o el primer representante de esta energía crística, que es la energía más directa de la fuente que nos da este plus para evolucionar más rápidamente de regreso a esta fuente, que es el objetivo de este programa. Al frente de esta jerarquía estaría el anciano de días o gran arcángel Metatrón. Para los que han oído hablar de este arcángel, sé que es un personaje polémico. Algunos lo consideran efectivamente un gran ser luminoso positivo, otros piensan que es un ser engañoso que de alguna manera nos quiere manipular, en fin. No vamos a tratar de llegar a una conclusión definitiva con respecto a Metatrón, pero vamos a seguir explorando esta canalización que dice que la primera jerarquía crística Kumara estaría liderada por el gran arcángel Metatrón, que comandaría o estaría a cargo de las encarnaciones de los avatares en los distintos planetas y razas del universo para equilibrar la negatividad de reptiles e insectoides. O sea, el arcángel Metatrón sería el que planearía o determinaría cuándo es necesario la encarnación de avatares de alto nivel evolutivo en nuestros mundos para contrarrestar la influencia de los seres negativos, reptilianos, arcontes, etc. Es interesante, no digo que sea todo 100% confiable, pero tiene bastante lógica que frente a toda esta manipulación de la que hemos venido hablando tenga que haber algo que lo contrarreste. Después, la segunda jerarquía de este lado de la luz sería la jerarquía Melquisedec. Cada miembro estaría encargado exclusivamente de un planeta, dando cobertura instructora en la tecnología social y espiritual y coordinando también los cupos de almas a encarnar en ese planeta. O sea, los Melquisedec serían los que verían cuántas almas pueden encarnar en cada planeta y de dónde vendrían estas almas, porque estas podrían ser almas regresivas que vendrían a bajar el nivel de vibración, o podrían ser almas más evolucionadas que subirían el nivel de vibración, y estos Melquisedec se encargarían de buscar el equilibrio para cada planeta según los planes de las altas jerarquías espirituales. Después, la tercera jerarquía sería la de los altos maestros genetistas, que prácticamente estarían encargados de manipular también
la genética de los seres de un planeta, pero en pro de la evolución de los mismos. Claramente podemos interpretar que todas estas cosas podrían ser manipulación también. No vamos a dar un fallo definitivo, simplemente estamos explorando información que nos pueda ayudar a formarnos una idea más amplia, en el fondo ampliar la conciencia sobre nuestra condición. En cuarto lugar, curiosamente, de esta jerarquía positiva estarían, según esta canalización, nada menos que los Anunnaki, de los cuales hemos hablado bastante en los programas anteriores. Sería la última de estas jerarquías y serían las que interactúan directamente con las razas autóctonas del planeta. Pero aquí ya se reconoce que esta raza al final cayó en las manipulaciones de los arcontes y se volvió bastante negativa también. Entonces aquí tenemos algo bastante interesante, porque vemos que de las supuestas jerarquías espirituales positivas, la última de ellas, la más de abajo, serían los Anunnaki, que ya se topan con los otros grupos negativos y manipuladores, transformándose estos Anunnaki prácticamente en ambas cosas en una misma expresión cultural o racial, ¿no? Entonces podríamos establecer la hipótesis de que los Anunnaki es donde se juntan la jerarquía positiva con la negativa y ellos oscilan entre ambas, y nosotros como humanos, digamos, que estamos por debajo de estos Anunnaki, seríamos obviamente, podríamos decir un poco, las víctimas de esta manipulación que viene desde muy alto, pero que llega a nosotros prácticamente entregada de forma directa por esta raza Anunnaki. Entonces esa es mi primera hipótesis. Ahora, la segunda hipótesis es, que la tenemos que dejar planteada, que tanto las fuerzas de la luz, de estas fuerzas positivas de las que hemos estado hablando en estos últimos minutos, como las fuerzas negativas que hemos venido hablando por varios programas, arcontes, reptilianos, insectoides, los mismos Elohim rebeldes, en fin. La segunda hipótesis es que quizás todas estas fuerzas son parte de la dualidad y son parte de la manipulación de este universo físico, y quizás la parte positiva en realidad hay que buscarla al interior de cada uno de nosotros. Es una hipótesis bastante válida, creo yo. Sin embargo, no podemos desconocer la posibilidad de que existan estas jerarquías, la jerarquía crística Kumara, la jerarquía Melquisedec, la jerarquía de altos maestros genetistas, e incluso de algunos Anunnakis que sean positivos y que estén de una u otra forma ayudando a la evolución de nuestra raza humana. Recordemos que gracias a los Anunnakis nosotros tenemos bastante genética, digamos, que nos permitió dar un salto evolutivo, pero el punto acá es que en el universo hemos visto que hay muchísimas fuerzas que tratan de manipularnos por intereses propios de ellos, y hay otros que aparentemente quieren ayudarnos a liberarnos un poco de esta gran manipulación. Pero bueno, vamos a dejar hasta ahí esta historia por ahora, porque hay mucho que avanzar al respecto, y quiero introducir, no vamos a alcanzar a profundizar mucho hoy día con este tema, pero quiero introducir un poco más el trabajo del profesor Corrado Malanga, que ya hemos mencionado varias veces, un profesor de química orgánica que comenzó a investigar el fenómeno extraterrestre, perteneció al CUNI, o Centro Ufologico Nazionale Italiano, ¿no? O sea, fue ufólogo, pero él en un momento, estudiando ciertos casos, comenzó a escribir libros al respecto de los hallazgos. Incluso el CUNI lo apoyó bastante sus estudios, sus libros y todo, pero cuando salieron publicados, ciertos militares en
en Italia no estuvieron nada contentos con los hallazgos de Corrado Malanga con respecto a las abducciones, y por lo tanto comenzó a tener Corrado Malanga problemas con el Centro Ufológico Nacional Italiano y terminó distanciándose, ¿no? Y bueno, comenzó a trabajar en la investigación de estos temas extraterrestres o de abducciones en torno principalmente a las regresiones, a la hipnosis regresivas. Porque dijo, bueno, si es que es tan difícil trabajar con los ufólogos, vamos a buscar por el lado de las regresiones, por el lado de las hipnosis, vamos a tratar de recrear las experiencias de estos abducidos. Recordemos que los abducidos son los secuestrados por estos Sidor, seres inteligentes de otras realidades, y investigar qué es lo que qué información se puede obtener de estos abducidos. Entonces el profesor Corrado Malanga, con sus colaboradores, que fue formando un equipo importante, porque la verdad es que el trabajo de este profesor comenzó a tener una gran repercusión en el mundo, y por eso yo quiero integrarla a nuestra exploración, porque si bien es un trabajo bastante complejo, bastante difícil de estudiar y de comprender, creo que tiene elementos tan clave para nuestro objetivo de comprender dónde estamos parados como seres humanos en este universo, que me atrevo a introducir el trabajo de Corrado Malanga. Ahora les advierto que esto es muy tenso y complejo, y no pretendan que lo podamos explicar claramente en pocos minutos, pero sí podemos hacer una introducción para más adelante volver a retomar este tema. Bueno, básicamente Corrado Malanga y su equipo, a través de estas hipnosis regresivas y otros métodos similares a la hipnosis regresiva, comenzaron a comparar testimonios de los distintos abducidos y de ciertas entidades que se presentaban en las hipnosis regresivas. Yo creo que todos ustedes saben que los terapeutas que hacen hipnosis se encuentran con entidades que están de alguna manera insertadas dentro del abducido, y es posible prácticamente interrogarlas durante la hipnosis. Se habla de los maestros ascendidos, se habla de entidades extraterrestres, en fin. Hay un mundo de sorpresas cuando se trabaja con la hipnosis, y Corrado Malanga es uno de los campeones de este tema. Así que bueno, digamos que el profesor Malanga, con su equipo de gente, comparando las respuestas de los distintos abducidos y de las distintas entidades, fue creando una especie de cosmovisión sobre el universo y cómo funciona, cuáles son los objetivos y básicamente cuál es nuestro drama humano dentro de toda esta gran teleserie cósmica, ¿no? Entonces, según estos estudios, el profesor Malanga ha llegado a la conclusión de que existe la conciencia original, eterna, unitaria, ¿no? Y de esta conciencia, por alguna razón misteriosa, se produjo una mitosis, una especie de división de la conciencia, donde se divide en dos, ¿ya? Comenzando así la dualidad, porque antes de esto existía la unidad pura, y al separarse la conciencia comienza la dualidad. Como hemos dicho en otras oportunidades, la dualidad ya es parte de una realidad de segundo orden, una realidad que podríamos llamar virtual en relación a la original. Para nosotros esta realidad dual es lo más real que conocemos, pero tengamos en cuenta que esta división de la conciencia en dos ya comienza a generar una realidad más bien virtual. Estas dos separaciones de la conciencia, el profesor Malanga las llama dos creadores. El creador 1, C1, que como sigla vamos a llamar C1, y el creador 2 o C2. Estos dos creadores, como decíamos, son la manifestación o la emanación de la conciencia, ¿no? Algo así como el yin y el yang.
de la dualidad. Hablemos del Creador Uno, que obviamente es una emanación de la conciencia y tiene ánima, mente y espíritu. Sin embargo, no tiene cuerpo, ¿no? El ánima podemos decir que es una fuerza que se mueve entre la energía y el espacio, ¿no? El ánima sería como lo que de la conciencia pasó a estos dos creadores, el Creador 1 y el Creador 2. Ahora, estas dos creaciones de la dualidad, podríamos decir que es el universo que conocemos nosotros, o el multiverso de la materia, y la otra parte es el multiverso de la antimateria, ¿no? Sería como la parte no física, la parte no temporal, la parte donde no hay ninguna manifestación espacio-temporal, ¿ya? Pero nosotros vamos a comenzar a tratar de entender al Creador 1, que es el creador de la parte nuestra, o la parte que nosotros consideramos nuestro universo físico, ¿no? El Creador 1 comprende que la razón de haberse separado de la conciencia unitaria original es experimentar lo opuesto. Y lo opuesto a lo que era esa conciencia original, esa conciencia eterna, que es vida, que es luz, que es amor, que es unidad, ¿no? Que es prácticamente Dios, la única razón lógica para separarse de esa conciencia original es experimentar el opuesto, ¿no? Entonces el opuesto a esta vida, a este amor, es la muerte. Lo contrario a esto infinito de donde viene el Creador 1 es experimentar lo limitado, lo finito, aquello que tiene comienzo y final. Esa era en principio la única razón para haber creado esta dualidad y para haberse separado de la conciencia original. Por lo tanto, el Creador 1 comprende que tiene que experimentar la muerte. Y sin embargo, él, que no tiene un cuerpo, no puede ni desea experimentar el opuesto a la vida, que es la muerte. Por lo tanto, dice Conrado Malanga, este Creador 1, el creador del universo físico, crea a un ser con un cuerpo, la primera criatura creada. Estamos viendo que esta teoría difiere un poco de la que vimos anteriormente, pero es justamente para tener más elementos de donde ir tejiendo toda esta historia, ¿ya? Entonces el Creador 1 crea lo que el Conrado Malanga llama el hombre primigenio, que sería el primer ser físico de todo el multiverso, según las teorías, según los hallazgos del profesor Conrado Malanga. Este hombre primigenio, que por razones prácticas Conrado Malanga lo llama HP, recordemos bien, HP, hombre primigenio, hay que imaginárselo como un humano grande, fuerte, como una imagen quizás como del dios Zeus, o la imagen divina de Miguel Ángel, ¿no? Este ser grandioso, enorme, poderosísimo, con voz de trueno, ¿no? Pensemos en el hombre más grande y poderoso que podamos imaginar, y ese sería el HP, el primer ser físico del multiverso. Cuando este HP, hombre primigenio, este gran dios, este gran ser magnífico, entra en existencia, se da cuenta que ha sido creado para experimentar la muerte, y sin embargo tampoco desea ser un ser mortal. El HP, este primer ser humano, o este primer superhombre, rechaza la idea de vivir la muerte y de tener un cuerpo, o sea, de que su cuerpo sea finito y sea mortal, y experimentar la aniquilación, etc. Por lo tanto, como se da cuenta que su ánima, el ánima que le viene del Creador 1, ¿no? Recordemos que el Creador 1, que es un creador espiritual,
crea a este hombre primigenio con un cuerpo para que experimente la muerte, pero le da su alma, le traspasa su ánima, para que esa ánima esté con él en su momento de muerte, y después, al recuperar el ánima, el creador uno, este ser, el creador espiritual, pueda explorar o pueda conocer la experiencia de la muerte, de lo finito, de lo limitado, ¿no?, sin haberlo vivido en carne propia. Entonces, ¿qué ocurre? Que este hombre primigenio se da cuenta que su ánima no va a descansar hasta experimentar la muerte con él. Y si el hombre primigenio de alguna manera impide experimentar la muerte, esta ánima lo va a abandonar, porque el objetivo de esta ánima que viene del creador primero es experimentar lo limitado, la muerte, lo contrario a la vida. Entonces, dice Corrado Malanga, para engatusar a su propia ánima, este hombre primigenio crea a los alienígenas y les pone parte de su ánima. O sea, prácticamente reproduce lo que habría hecho este creador 1, el C1, que creó al hombre primigenio para que experimentara la muerte, pero el hombre primigenio tampoco quiere experimentar la muerte, por lo tanto él crea a su vez otras criaturas que experimenten la muerte, que son todo tipo de seres biológicos que nosotros podemos llamar alienígenas porque no son humanos, que sería la creación de este hombre primordial, los alienígenas. ¿Qué ocurre? Que la idea de este hombre primigenio, ¿no?, esta especie de Zeus, esta especie de Dios, es crear a los alienígenas, que los alienígenas experimenten la muerte y luego, al morir, sacarles el ánima y él tener la experiencia de la muerte a través de el ánima, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que estos alienígenas, con el pasar del tiempo, podemos pensar que fueron miles y miles y miles de años, se fueron dando cuenta que su Dios creador, este hombre primigenio, los había creado en forma instrumental, que no era el Padre tan maravilloso y perfecto que en algún momento creyeron, sino que era un ser manipulador que les daba la vida, les daba el ánima y después los hacía morir y les quitaba el ánima para quedarse con todo el conocimiento y toda la experiencia obtenida a través de la experiencia, de la dura y difícil experiencia de la muerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esta serie de alienígenas comienza a rebelarse contra el creador, contra este hombre primigenio, y comienzan a complotar contra él. Vemos cómo se va formando aquí el primer gran drama entre el Dios creador, el gran especie de, yo digo Zeus como imagen, no es que estemos hablando de Zeus, pero este gran padre poderoso, ¿no?, y sus criaturas, que serían todos estos alienígenas que han sido creados con el objetivo de ser manipulados por este ser creador. Se rebelan contra HP y HP se da cuenta que está corriendo un grave peligro, porque esta miríada de razas alienígenas que él ha creado pueden unirse todos y perseguirle hasta prácticamente destruirlo o quitarle el ánima que él no quiere, digamos, darles definitivamente a sus criaturas alienígenas, sino que se las presta y después se las quita, y no les permite a sus criaturas alienígenas conservar esa alma y ser eternos, sino que simplemente seres mortales que están naciendo y muriendo en beneficio de este hombre primigenio. Y así se forma el primer gran drama, ¿no?, del universo, entre Dios y todas las criaturas del universo, que serían hasta ahora distintas razas alienígenas. Bueno, como decíamos antes, el hombre primigenio, HP, se siente muy amenazado por sus propias creaciones, por todos estos alienígenas que demandan de él la vida eterna y un alma que puedan conservar, y él se encierra en algún lugar del universo
en una especie de refugio que lo proteja de sus propias creaciones, pero comprende que tarde o temprano estos alienígenas van a encontrar la forma de llegar hasta él y lo van a poner probablemente en un serio riesgo de supervivencia. Y por mientras trama un plan, y cuando tiene el plan ya diseñado, se reúne con sus criaturas y les propone este plan y les dice: miren, no se preocupen, ustedes quieren tener un ánima y conservarla para siempre, para vivir eternamente, y yo les tengo la solución para que no me quieran robar a mí el ánima. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: ustedes van a crear otras criaturas biocompatibles con el ánima, yo me voy a encargar de proveer esas almas que van a entrar ahí, esas ánimas, ¿ya? Y luego ustedes hacen lo mismo que hago yo. Cuando estas nuevas criaturas mueran, ustedes les extraen el alma y se las dejan para ustedes. O sea, un poco les propone hacer lo mismo que él estaba haciendo con los alienígenas, les propone hacerlo con nuevas creaciones de seres biológicos biocompatibles con esta ánima, ¿ya? Y esta sería nada más y nada menos que la creación del hombre 2, H2, es decir, nosotros, los humanos actuales. Nosotros seríamos como la segunda, podríamos decir, generación de esta humanidad, que seríamos creación de los, digamos, vendríamos de la genética del hombre primigenio, pero con también genes de distintas razas alienígenas, ¿ya? Y diseñados, estamos hablando de los cuerpos, no del espíritu ni del alma, sino que como cuerpos, nuestra raza humana sería esta nueva creación para albergar el ánima que supuestamente después iba a quedar en manos de los alienígenas. Esa fue la promesa que HP, o el hombre primigenio, le habría hecho a sus criaturas. Todo esto según las hipnosis regresivas de Corrado Malanga y su equipo. Esto no es un cuento de ciencia ficción, no está salido, digamos, de la imaginación de un guionista, aunque pareciera, ¿no? Sin embargo, son distintos testimonios de los abducidos en hipnosis regresiva que, sin conocerse entre ellos, cuentan la misma historia. Por eso considero yo, y mucha gente considera, que los hallazgos de Corrado Malanga son tremendamente confiables, hasta donde se puede decir confiable en estos temas tan complejos y tan profundos y cósmicos, ¿no? Entonces, nuestra raza sería la creación de estos alienígenas o manipulación, lo que coincide con lo que hablamos de los Anunnakis, que ellos manipularon al Neandertal del planeta Tierra, ¿no? para que pudieran albergar ánimas, para que pudieran tener el espíritu, digamos, de los Anunnaki y poder transformarse en seres inteligentes. Pero bueno, esa es otra teoría. Aquí estamos en la de Corrado Malanga, que, como verán, es tremendamente interesante, obviamente muy inquietante, compleja, difícil de digerir, difícil de comprender, en fin. Pero bueno, por lo mismo vamos a dejar hasta aquí el capítulo de hoy, porque está bastante denso, bastante complejo y hay bastante que masticar. Pero dejamos planteada esta teoría de que nosotros podríamos ser el resultado de la manipulación genética de los extraterrestres o de los alienígenas, pero coordinados con este hombre primordial, ¿no? Que sería como un gran dios creador de todo esto, de los alienígenas y de nosotros después, para que esta ánima estuviese en nuestros cuerpos o en los cuerpos humanos durante un tiempo, pero prometida a los alienígenas. Esta sería la razón por la cual los alienígenas constantemente tratan de robarnos esta ánima de nuestros cuerpos. Tratan de manipular esta ánima y tratan de robarla porque, según ellos y según la promesa que les habría hecho HP, estas almas les pertenecen a ellos, les fueron prometidas a ellos. Sin embargo, aquí hay un truco
truco de HP que engaña a los alienígenas y en realidad lo que pretende él es, cuando mueren los humanos, quedarse al final con toda esta ánima y volver a robarla y volver a quedarse con todo y no darle la solución al problema alienígena, ¿no? Pero tampoco este HP pretendería, según las investigaciones de Corrado Malanga, darnos una posición privilegiada a nosotros como seres humanos, como segunda generación humana. Tampoco sería un padre tan, digamos, magnánimo que haya creado o a través de los alienígenas haya creado esta nueva raza humana para que nosotros seamos los herederos del reino, de los cielos y todo. Esto es más complejo que eso. Pero, como decía, ya no podemos seguir avanzando porque nos hemos alargado bastante y el tema es demasiado complejo, así que lo vamos a dejar hasta ahí. Y eso sería todo en este nuevo capítulo de Volver a la Fuente.